Muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra sesión número 59, Sabiduría en las Escrituras, parte 28. Saludos a todos aquellos quienes se encuentren en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparte este video. También saludo al pastor José Ulloa y su esposa Edith Árrago. Que Adonai bendiga su matrimonio y también bendiga su ministerio. Ahí en el ministerio de COIC Perú, también en el ministerio de Antorcha de Esperanza. También saludos al ministro Marco Antonio López y su esposa Loida Abanto. Que Adonai bendiga tu matrimonio, ministro, y te haga crecer. También saludo a Pablo Casas y también a Kenneth Martínez. También saludos a Luz Pérez Izaguirre, una gran luchadora, una guerrera de oración. Bendiciones para ti, Luz. Bien, nos dirigimos a Levítico capítulo 22 y vamos a hablar acerca sobre la santidad de las ofrendas. Y cuando en este tiempo se hace ciertas reglas acerca de las ofrendas, eh, hay mucha sabiduría en ello. No es cualquier tipo de ofrenda y tiene sus condiciones para poder consumirlas. Vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Dice, por ejemplo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Entonces, leamos lo siguiente muy claramente. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. En otras palabras, ellos no podían tener actos de disposición. Ellos tenían que hacer con esas ofrendas santas conforme se les había ordenado y no conforme ellos creían que se tenía que realizar. Verso 3. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. En otras palabras, desde aquella época lo que se está arreglando es que no podía ser motivo de contaminación. Si te está diciendo que seas descontaminado, no quiere decir que te contamines y no te puedas descontaminar. Lo que te está diciendo ahí es que tienes que ser limpio. Ahora, ¿por qué razón? Para que no contamines a los demás. Hay que recordar que esas ofrendas no lo comía uno solo. Era para el sacerdote que lo ofrecía y para sus hijos. Entonces, si hay ciertas normas que Adonai está dejando aquí, en ello hay sabiduría. Y eso tiene una repercusión doble. Recordemos que también está escrito de que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y en otras palabras está diciendo que todas las cosas que tú hagas en lo natural tienen un efecto espiritual. Y es por ello que ahí hay sabiduría en su vigencia. No por el hecho de que no seamos levitas. Puede que no seamos levitas, pero somos sacerdotes. Esta ley, si bien es cierto, está dirigida para Aarón y sus hijos, encierra sabiduría
en el modo en que se tenía que conducir este tipo de ofrendas. Recordemos que las ofrendas fueron instituidas en lo que son alimentos, y estos alimentos se consumían, se compartía, y también se compartía con el extranjero, el huérfano, la viuda. Recordemos ello. Entonces, tenía que tener ciertas normas, ciertas reglas para poder compartirlas. Si había algo que pudiese contaminar, pues imaginen que esa contaminación iba a trascender sobre las otras personas. Entonces, ese doble efecto, ¿no?, que se da en lo natural y en lo espiritual, nos hace a nosotros madurar y tomar conciencia y emplear sabiduría bajo esas normas. Recordemos que la sabiduría, ¿qué cosa es? Es tomar precauciones para no tener efectos indeseables. Dice el verso 6, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. En otras palabras, no estaba diciendo ahí que nunca iban a comer, sino que había ciertas condiciones para poder participar de ellas. Dice, mortecino ni despedazado por fieras no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Recuerden que santificar significa limpiar. Cuando dice los santifico, está diciendo los limpio, los descontamino, los pongo puros. ¿Con qué nos hace puros? Con sus ordenanzas, efectivamente, ¿no? Y todas estas normas, hasta el verso 33, nos habla acerca de cómo deben ser tratados los alimentos, ¿no? Y que los alimentos también tengan ciertos requisitos para poder ser consumidos. En el capítulo 23 nos habla sobre las fiestas solemnes. Vamos a tener una charla especial sobre estas fiestas solemnes, pero vamos a mencionar algunos aspectos. El verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Ahí lo entendemos como Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. O sea, no solamente era en el pueblo donde ellos se encontraban situados, sino que cuando ellos eran esparcidos en cualquier otro lugar, también tenían que guardarlo. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí vamos en la primera fiesta, ¿no? En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora, esta fiesta efectivamente aún es vigente y se sigue celebrando en la actualidad, ¿no? Cada vez que tomamos lo que llamamos Santa Cena, es esta. Alguien dirá que no está vigente, pero se le está celebrando. ¿Por qué? Porque se está recordando la sangre de Yeshua HaMashiach. Es lo mismo, ¿no? Y alguien puede decir, no, pero no estamos bajo la ley. Se está cumpliendo. Si alguien quiere condenarse por esto, no lo sé, pero si alguien está obedeciendo, es bendecido. Es bendecido, ¿no? Ya hemos dicho que cuando se habla de estar bajo la ley, es hablar sobre estar sobre castigo, y no es lo mismo. Porque quien llevó nuestros dolores, quien llevó nuestro castigo sobre sí, fue Yeshua HaMashiach, ¿no? ¿Gracias a qué?
a que Yeshua HaMashiach es nuestra Pascua. Así es que no podemos decir, esto es para ellos, ¿no? Está vigente, lo hacemos nosotros. Bien, cada iglesia celebra siempre lo que es la Santa Cena. Después dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí también hay algo importante. Las primicias. Y a veces nosotros no entendemos esto, pero hay efectos espirituales. Alguien dirá, eso fue para los judíos, nuevamente, para los israelitas. O eso fue para la tribu de Leví. La dedicación al sacerdocio ya no es para Leví porque no estamos bajo el sacerdocio levítico. Y eso sí hay que tenerlo bien en claro. Pero acá estas fiestas no se refieren al sacerdocio, sino que se está refiriendo a las instituciones que Adonai mismo ha instituido. Y si bien es cierto, acá se habla que se debe de tener presente este tipo de ofrenda, dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Hay que entender entonces, número uno, que la ofrenda existe. Si bien es cierto, el sacerdocio al cual se refiere no existe. Y ahí hay que saber discernir a quién se está refiriendo. Entonces, hay ofrendas que para la tribu de Leví ya no están vigentes. Por lo tanto, esto ya no va a ir dirigido al sacerdocio levítico. Pero tampoco se habla que se dé a otro tipo de sacerdote. Sin embargo, las ofrendas eran compartidas también con los pobres de la tierra. Eran compartidos también con las viudas, los huérfanos, el extranjero. Son ofrendas, son alimentos. Entonces, ¿para quiénes están vigente esto? Ya no es para el sacerdote levítico y no podemos hablar de otro tipo de sacerdocio porque así lo menciona. Sin embargo, al ser esto compartido con la viuda, el huérfano, el extranjero, los pobres de la tierra, a ellos les corresponde. Alguien dirá, pero debe ser al templo. Ya no. Aquí de repente quizás haya cierta discusión. En principio que la denominada iglesia en un inicio es a los llamados afuera. Y no era a los llamados a un templo afuera. La ley decía al templo que estaba en Jerusalén. Y para estos efectos, antes del templo de Jerusalén, era el tabernáculo. El tabernáculo pasó, el templo fue destruido, no se volvió a levantar más y la iglesia fue llamada afuera. Y nosotros ahora somos el templo.
¿Quiénes comparten entonces esta ofrenda? De aquellos que lo participan, era para dar ayuda a quienes, a los pobres de la tierra, a los huérfanos, a la viuda y al extranjero. Vamos a hablar más de esto en la siguiente sesión. Bendiciones. Shalom.